Antoine Laurent de Lavoisier y Marie-Anne Pierre-Paulson son dos grandes científicos cuya obra y vida siguen teniendo repercusiones al día de hoy. Exploremos la vida y la obra de cada uno de ellos para comprender mejor sus aportaciones a la ciencia. Antoine Laurent de Lavoisier nació en una familia privilegiada en Francia, el 26 de agosto de 1743 en la capital de Francia, París. Lavoisier era hijo de Jean-Antoine Lavoisier, que era abogado del Parlamento francés, y su madre era Émilie Pontus, quien era una mujer adinerada gracias a que su familia tuvo un próspero negocio que se dedicaba a la carnicería. Desafortunadamente, su madre fallece cuando Lavoisier tenía solo 5 años y su madre heredó una gran fortuna a Lavoisier, la cual él usaría después para su ciencia. Lavoisier, entre sus 11 y 18 años, estudió en el Colegio de las Cuatro Naciones, donde también estudió sus últimos años ciencias. Las ciencias fueron algo que siempre llamó la atención de Lavoisier y que marcarían su vida para siempre. Por consejo de su padre, quien era abogado, Lavoisier comenzó a estudiar la misma carrera de su padre en leyes, cuando tenía 18 años. Esto lo hizo su padre convenciendo a Lavoisier de que la ciencia que tanto le gustaba simplemente era un pasatiempo y no una profesión a la que se dedicara de manera completa. Después de 2 años de estudiar leyes, obtuvo su grado de bachiller. Un año después, para 1764, obtiene su licencia para poder ejercer como abogado, pero Lavoisier decide no ejercer la carrera de las leyes, sino dedicarse a la ciencia. Lavoisier siempre tuvo una gran pasión por la ciencia, atendiendo a lecturas de diferentes ciencias como eran las matemáticas, la química, la física o la astronomía cuando estaba estudiando leyes. Lavoisier fue un gran científico, tanto que para el año de 1764, al publicar su primer artículo, fue electo para la Academia de Ciencias de Francia cuando solo tenía entre 25 o 26 años. Para 1786, produjo junto con su maestro Jean-Étienne Guettat el mapa geológico de Francia. En el año de 1791, por su parte, estuvo íntimamente ligado al desarrollo del sistema métrico de medición que nosotros tenemos hasta la fecha. Sus intereses de Lavoisier estaban dentro de la ciencia como las matemáticas, la astronomía, la botánica, la mineralogía, anatomía, meteorología y, donde más destacó, en el campo de la química. A sus 26 años, Lavoisier compró una compañía que se dedicaba a la recaudación de impuestos por parte del gobierno francés, el cual era el Ferme General, o en español, la Granja General, de donde Lavoisier pudo tener cuantiosas ganancias, las cuales siguió utilizando tanto para la ayuda del pueblo como para sus estudios científicos. Trató de reformar la ley de impuestos para poder ofrecer apoyo a contribuyentes que no tenían los recursos económicos suficientes para pagar. Lavoisier, en esta parte, cuando trabajó en la Granja General, en el Ferme General, conoció a Jacques Poussin, quien trabajaba cercanamente a él y quien es el padre de su esposa, y por ello ahora hablaremos de la vida de la esposa de Lavoisier, Marie-Anne Poussin. Marie-Anne Poussin Lavoisier nació el 20 de enero de 1758 en Montbrison, en el Loire, en Francia. Su padre era Jacques Poussin, quien estaba en la recaudación de impuestos en la Granja General en el Ferme General y era abogado del Parlamento. Por su parte, su madre fue Claudine Toinette Poussin, quien murió en 1761 cuando Marie-Anne apenas tenía 3 años, dejando a Marie-Anne y a otros 2 hijos solo al cuidado de su padre. La educación de Marie-Anne estuvo en un convento y después, pasados algunos años, recibió una propuesta de matrimonio del Count d'Averland, quien tenía 50 años y quien había amenazado al padre de Marie-Anne con el hecho de que si su hija no le decía que sí a su propuesta de matrimonio, su padre, Jacques Poussin, perdería su trabajo en la Granja General de la recaudación de impuestos en Francia. Su padre, para evitar
este hecho, ofrece la mano de Mary Ann a uno de sus colegas cercanos, Antoine Laurent de Lavoisier, quien aceptó la proposición y de esta manera quitó de estas presiones que había hecho el conde a la familia de los Poussin. Lavoisier tenía 28 años y Mary Ann 13 años cuando se casaron el 16 de diciembre de 1771. Mary Ann fue una gran ilustradora, una gran artista, la cual retrató de una gran manera el instrumental de laboratorio en los experimentos en los que siempre apoyó a Lavoisier, recibiendo instrucción del artista y pintor Jacques-Louis David, quien es el que pintó la imagen que ustedes pueden ver, que es la más famosa, donde están retratados Mary Ann con Lavoisier. Eran muy unidos Lavoisier y Mary Ann, tanto que Mary Ann siempre demostró interés en el trabajo de su esposo, siendo la principal asistente de laboratorio de él, donde Mary Ann, entre varias actividades, hacía las notas científicas de su esposo, las ilustraciones de los distintos experimentos. Igualmente era una mujer culta, ya que hablaba inglés, latín y francés, por lo que sirvió de traductora para los trabajos de su esposo a otras lenguas y para traducir otros trabajos de científicos para Lavoisier. Por lo tanto, ella fue, en toda la extensión de la palabra, una química francesa, quien al final de su vida se pudo saber que también tenía grandes intereses en la teología, ya que tenía una gran librería en esta materia. Mary Ann recibió entrenamiento por parte de los colegas de Lavoisier para poder ser asistente de laboratorio, de Jean-Baptiste Michel Foucault y de Philippe Gingembre. Sin embargo, se tornó de una manera muy amarga la vida de Mary Ann cuando Lavoisier fue apresado en el tiempo del terror francés por culpa de las acusaciones de Antoine Dupin. Igualmente su padre había sido apresado durante esta época del terror. Ella, a pesar de que demostró el gran trabajo científico de Lavoisier y la gran importancia que éste tenía para la nación de Francia, de poco sirvió, ya que Lavoisier fue ejecutado el 8 de mayo de 1794, al igual que el padre de Mary Ann. Mary Ann cayó en bancarrota, ya que le quitaron todos los bienes y riquezas que tenía. Sin embargo, estos fueron recuperados tiempo después, cuando el gobierno se retracta de las acusaciones de Lavoisier y le regresa todas sus riquezas que eran por derecho suyas. A pesar de que el gobierno francés de todas maneras había confiscado el trabajo de su esposo, ella publica Mémoires de Chimie, donde venían los principios de la nueva química, que son la base en parte de la química moderna, y de esta manera ella aseguró el legado de Lavoisier. Ella contrajo nuevamente nupcias en 1804 con un científico destacado de la física, que era Benjamin Thompson, pero este fue muy corto en el tiempo. Mary Ann siempre quiso mantener el apellido de Lavoisier, y esto demostraba la gran devoción que tuvo por su primer esposo. Mary Ann muere el 10 de febrero de 1836 a la edad de 78 años. Sin embargo, antes de su muerte, ella pudo recuperar la mayor parte de los trabajos de su esposo y de sus materiales, los cuales siguen en la Universidad de Cornell al día de hoy. Los restos de Mary Ann están en el cementerio de Père Lachaise en París. Retomando la vida de Lavoisier, Lavoisier, al ser nombrado comisionado de la Royal Gunpowder and Saltpeter Administration en 1775, se mudó con su esposa a este lugar, donde él tuvo un alumno que sería muy famoso después, que era Eleuthère-Irene Dupont de Nemours, quien puso una fábrica de pólvora en América, y esta fábrica al día de hoy es la gran empresa de Dupont, ya que este es su origen. Entonces los Lavoisier ahora vivían en el Arsenal de París, donde tenían el laboratorio de ellos, donde se podían encontrar 13.000 piezas de cristalería, distintos instrumentos, 250 instrumentos físicos, varios aparatos químicos y 3 balanzas de precisión, las cuales fueron fundamentales para entender los experimentos de Lavoisier y sus aportaciones científicas. Lavoisier
tiene un gran impacto dado que desacreditó la teoría del flogisto, una teoría que decía que había partículas que hacían inflamables a los objetos, y Lavoisier demostró que no había tal cosa como partículas que hacían inflamable a los objetos. Y aquí es una gran parte de la revolución de la química gracias a los trabajos de Lavoisier. Entre muchos de estos trabajos que hizo Lavoisier, por ejemplo, podemos encontrar en el año de 1764, cuando estudiaba la composición del yeso, donde se daba cuenta que al calentar el yeso este perdía agua, y Lavoisier estuvo pesando la cantidad del agua, dándose cuenta que al secar el yeso y después agregar nuevamente agua, se tenía la consistencia para el yeso para la construcción. Para el año de 1774, Lavoisier demuestra a través de la destilación de agua durante 101 días que era imposible obtener el elemento tierra a través del elemento agua. Aún en el tiempo de Lavoisier se usaba la teoría de los 4 elementos, donde el fuego, el aire, la tierra y el agua se creía que al combinarlos se podía obtener materia. Entonces Lavoisier, para dar luz en este aspecto, usó un pelícano, un instrumento donde podemos ver 2 esferas de vidrio, las cuales tienen 2 brazos. Él pesaba el pelícano vacío, tapado, y después añadía agua de lluvia previamente destilada por él. Después tapaba este pelícano y lo comenzaba a calentar, destapando ocasionalmente el pelícano para dejar escapar aire. Después se tapaba este pelícano nuevamente y ahora se puso en un baño de arena para dar un calor uniforme al pelícano para que éste se pudiera destilar durante 101 días. Entonces el agua comenzaba a hervir, provocando que hubiera vapor de agua, el cual iba subiendo a través del pelícano, y al llegar a la parte fría de los brazos comenzaba a condensarse el agua formando gotas, las cuales regresaban al fondo del pelícano. Después de estos 101 días, Lavoisier se dio cuenta que había un residuo sobre el agua. Este residuo realmente era parte del desgaste que sufría el vidrio, y con esto él demostró que no hay partículas que pasaran del fuego hacia el agua para hacer el polvo, sino que el polvo es una impureza que venía del matraz. La clave de todo esto fue medir meticulosamente el peso del agua y del pelícano. Lavoisier siempre enfatizó mucho las mediciones en su trabajo científico para descartar ideas erróneas. Igualmente, para los 1760s, en el año de 1765, él ganó una medalla de oro de parte del rey de Francia, dado que ganó un concurso en el cual estaba el mejoramiento del alumbrado público de Francia, y esto dio que Lavoisier tuviera un interés particular en la combustión, que se estaba estudiando mucho en aquellos días. Uno de los experimentos dentro de esta combustión fue en el año de 1772, donde Lavoisier con otros científicos compran un diamante y lo hicieron desaparecer por completo al utilizar los lentes ardientes, donde se podía enfocar los rayos del sol a través de estos lentes, logrando una gran cantidad de calor para desaparecer al diamante. Se puede observar a Lavoisier con lentes oscuros en la imagen. Entonces este diamante, cuando se le enfocaban los rayos de luz, hacían que este desapareciera por completo, siempre y cuando el diamante estuviera en la presencia de aire común. Muchos fueron los experimentos de Lavoisier. Otro de sus experimentos era, por ejemplo, calentar algún metal, el cual estaba en una retorta que previamente había pesado Lavoisier, y después de calentar algún metal y destapar la retorta, él escuchaba una succión de aire, lo cual daba una pista de que una parte del aire que estaba adentro de la retorta se había utilizado en la combustión. Entonces este sonido de succión daba esta pista de que se había usado parte del aire que estaba dentro de la retorta. ¿Qué quedaba después si hubiéramos tenido estaño y lo calcinábamos? Obteníamos lo que se denominaba calx de estaño.
el calx era lo que quedaba calcinado de algún mineral y que podríamos entender de manera sencilla como cenizas. Entonces ahora tendríamos unas cenizas de estaño. Entonces lo que sucedía era que una parte del aire había disminuido y se daba cuenta de esto Lavoisier porque se había creado un ligero vacío dentro de la retorta. Lavoisier se da cuenta que el peso, es decir, la masa ganada por estos calxes, podía ser igual a la pérdida del peso del aire, que se dio cuenta que se reducía una quinta parte en volumen, y Lavoisier comenzaba a tener la idea de que parte del aire común se fijaba cuando se obtenía el calx. En otro de sus experimentos, usando nuevamente una retorta, que es este instrumento que es un balón de vidrio, el cual tiene un canal a uno de los lados, donde se podría usar, por ejemplo, nuevamente los lentes ardientes o fuego directamente, donde hay aire dentro de esta retorta, podía poner calx de plomo, es decir, cenizas de plomo y carbón. Al tener estos dos y comenzar a calentarse, se observaba que comenzaba a desarrollarse un humo, el cual era el aire fijo que había descrito anteriormente un científico que se llamaba Joseph Black, al que ahora nosotros conocemos como dióxido de carbono. Entonces, cuando terminaba esta reacción, lo que se observaba es que uno podía obtener de nuevamente el metal, en este caso el plomo. El plomo se obtenía de las cenizas del plomo. Y igualmente aquí se observaba que una parte del aire era lo que se estaba produciendo. Cuando se calientan los minerales o calxes con el carbón se combinaba con un gas que estaba dentro, que contenían estos minerales, estos calxes, para formar dióxido de carbono, que como dije se conocía como aire fijo en aquel entonces. Para octubre de 1774, Joseph Priestley visitó a Lavoisier dándole y explicándole acerca de un gas que él había aislado, que denominaba aire desflogisticado, que tenía propiedades como que hacía arder mejor las llamas y que facilitaba la respiración. Para este tiempo, un contemporáneo de Lavoisier, Pierre Payen, le había también dicho a Lavoisier que no era necesario usar el carbón, como en el caso de las cenizas del plomo, para poder reducir para el calx del mercurio. El calx del mercurio ahora nosotros sabemos que es óxido de mercurio, y que cuando se hacía esto, el calx de mercurio tenía una pérdida de peso. Entonces, en uno de estos experimentos, que es uno de los más famosos de Lavoisier, para desarrollar la teoría del oxígeno para el año de 1778, tenemos una retorta la cual va hacia una campana de vidrio para tener un dispositivo que se llama pneumatic throw o cubeta o cuba neumática para poder recolectar gases o estos aires, ya que de ellos le decían aires a los gases. Entonces, dentro de la retorta nosotros tendríamos mercurio líquido donde hay aire común. Podemos usar calentamiento y se llevaba este mercurio líquido cercano a su ebullición, donde se observaba con el tiempo que se consumía parte del gas común y el gas que quedaba de sobra era aire mefítico, o que también Lavoisier denominó azote, donde este aire mefítico lo conocemos al día de hoy como nitrógeno. Entonces, lo que le pasaba al mercurio líquido es que ahora formaba de un color rojo lo que nosotros conocemos como óxido de mercurio, y en aquel entonces era el calx del mercurio. Este calx del mercurio ya sospechaba Lavoisier que fijaba parte del aire común, y para demostrarlo puso este calx de mercurio de color rojo dentro de una campana de vidrio, la cual era enfocado los lentes, estos lentes ardientes, para comenzar a descomponerlo. Lo que se veía era que se producía el aire eminentemente respirable que hoy nosotros conocemos como oxígeno, que era el aire deflogisticado que había dicho Joseph Priestley. Entonces Lavoisier pudo concluir que el aire común, el que respiramos, es una mezcla de dos gases.
del aire eminentemente respirable y el aire mefítico en una proporción 1:4, un volumen de oxígeno por 4 volúmenes de nitrógeno, y esto se acerca mucho a la proporción que conocemos hoy en día del aire común. Igualmente, al haber estudiado tanto la combustión, Lavoisier se dio cuenta que sustancias como el carbono, el fósforo y el azufre, cuando eran quemadas, es decir, se llevaban a combustión en la presencia del aire eminentemente respirable, se podían obtener las cenizas de estas sustancias, estos calxes, que hoy conocemos como óxidos. Si uno ponía los óxidos en agua, lo que sucedía es que ahora teníamos una mezcla con características ácidas. Esto lo sabía ya Lavoisier para el año de 1772, donde al darse cuenta que el aire eminentemente respirable era parte de estas mezclas ácidas, nos dice que el aire eminentemente respirable ahora se llamaría oxígeno, donde oxígeno podemos traducirlo como formador de ácidos. Esta idea de que el oxígeno está en todos los ácidos es una idea incorrecta que tuvo Lavoisier. Sin embargo, el nombre del oxígeno se sigue utilizando para este gas. Para junio de 1783, el ayudante de Henry Cavendish, un científico inglés, llamado Charles Blagden, le dice a Lavoisier que Cavendish había logrado sintetizar agua, es decir, había producido agua cuando combinaba un aire que se llamaba aire inflamable con el oxígeno, este aire eminentemente respirable de Lavoisier, en una proporción de 2:1. Este experimento se basaba en que en un recipiente cerrado se ponían oxígeno y el aire inflamable que había Cavendish aislado hace tiempo, donde con una chispa eléctrica comenzaba la reacción, se combinaban los dos y se podía ver la producción de agua como humedad, como rocío en las paredes del contenedor cerrado. Lavoisier repitió este experimento y lo llevó un paso adelante, donde al tomar estas gotas de agua las pasó por un tubo de cobre, el cual estaba caliente, y dentro de este tubo había un trozo de hierro. Entonces, gota a gota comenzaba a interactuar con el hierro, porque lo que quería demostrar Lavoisier es que realmente el agua no era un elemento, sino que era un compuesto hecho de oxígeno y hecho del aire inflamable. Entonces lo que se observaba es que comenzaba a producirse el aire inflamable, y este aire inflamable estaba como uno de los productos, además de las cenizas de hierro. Ya sabía Lavoisier que las cenizas del hierro, estos calxes de hierro, tenían oxígeno. Por lo tanto, el gas que estaba saliendo era el aire inflamable, y el agua, por lo tanto, está formada del aire inflamable y del oxígeno. El aire inflamable es lo que conocemos como hidrógeno. Lavoisier le da este nombre, e hidrógeno significa formador de agua. Podemos observar que también Lavoisier tuvo un gran interés en los experimentos sobre la respiración, como puede verse en la imagen, donde se está estudiando la respiración de un sujeto, donde su exhalación e inhalación podían enviarse estos gases a una campana y estudiar los gases que quedaran atrapados. Podemos observar la presencia de Madame Lavoisier, de Mary-Ann, quien era la asistente de laboratorio, y que gracias a ella tenemos estas ilustraciones tan bien diseñadas para entender los experimentos de Lavoisier. Igualmente, para el año de 1777, identificó Lavoisier que el azufre realmente sí era un elemento. Lavoisier sospechó que la combustión y la respiración estaban enlazados de tal manera que químicamente eran lo mismo. Para poder demostrar esto, como podemos ver en imagen, se podían obtener los gases cuando estos eran depositados en algún recipiente de vidrio, donde podemos ver a Lavoisier hacia la derecha, cerca de una campana de vidrio, y a su esposa Mary-Ann a la derecha de él. Con la ayuda de uno de sus colegas, de Pierre-Simon Laplace, pudo demostrar que la combustión y la respiración sí estaban enlazadas. Para lograrlo, midieron la cantidad de dióxido de carbono cuando exhalaba un conejillo de indias, y también medían el calor cuando esto
sucedía. Los conejillos de Indias en algunas zonas de América es lo que se conoce como cuyo. Lo compararon esta cantidad de dióxido de carbono con la cantidad tanto de dióxido de carbono y de calor que se podía obtener al quemar carbón que nosotros conocemos, el de color negro, con el que había hecho el conejillo de Indias, y se dieron cuenta que eran similares las cantidades de dióxido de carbono y de calor. Por lo tanto, la respiración sí era una forma de combustión, y eso también lo podemos verificar al día de hoy. Esto hacía y hace que el calor producido por los mamíferos, como en este caso el conejillo de Indias o los seres humanos, cuando están respirando, mantenga sus cuerpos por arriba de una temperatura aproximadamente de 25 grados centígrados, donde nosotros sabemos que para un ser humano alrededor de 36 grados centígrados es la temperatura normal. Para el año de los 1780 había una gran necesidad de que hubiera un sistema lógico de nomenclatura química, es decir, nombrar las sustancias con las que se trabajaban en laboratorio, ya que anteriormente, desde los tiempos de la alquimia, los nombres eran muy diversos y no había una unificación de nombres, lo que hacía difícil a veces manipular materiales, porque un mismo material podría tener incluso hasta 5 o más nombres. Se dieron a la tarea Lavoisier, Louis Bernard Guitton, Claude-Louis Berthollet y Antoine Francois de Foucault de poder crear una nueva nomenclatura química, la cual quedó publicada en 1787 en el Méthode de Nomenclature Chimique, donde podemos observar que están los nombres de estos 4 científicos franceses, donde se daban la pauta para nombrar las distintas sustancias, donde cabe destacar se necesitaba usar raíces latinas y griegas para nombrar a los compuestos, y estas raíces latinas y griegas tenían que decirnos de cierta manera cómo estaba compuesto una sustancia, como lo había hecho Lavoisier al decir que el oxígeno es el formador de ácidos o que el hidrógeno es el formador de agua. Una gran obra y fundamental para la química moderna publicada por Lavoisier en el año de 1798 fue la publicación del Traité élémentaire de chimie, que se considera el primer libro de texto de química moderna. En este primer libro de texto de química moderna se enlistaban los elementos que hasta ese día se conocían en el tiempo de Lavoisier. Igualmente se consideran como elementos la luz o el calor, los cuales después se supo que son formas de energía y no de elementos, pero que ya estaban en este compendio, en el Traité élémentaire de chimie. Esta obra también tiene gran relevancia, ya que aquí podemos encontrar lo que se definía como un elemento: toda sustancia que no pueda descomponerse en sustancias más simples al hacer un análisis sobre ellas. Esta idea de elemento ya venía desde el tiempo de Robert Boyle, pero que uno podía rastrear mejor en el Traité élémentaire de chimie de Lavoisier. Además, aquí ya estaba enunciada la ley de la conservación de la masa, que si bien Lavoisier no fue el primero en notarla, sí fue el que la estipuló en este tratado, donde de manera simple sabemos que la ley de la conservación de la masa es aquella que dicta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo esto lo llegó a saber Lavoisier gracias a sus meticulosas medidas en todos sus experimentos, donde se dio cuenta que con la masa que iniciaba tenía que ser la masa final de su experimento, y esto se hacía previendo, haciendo que no hubiera fugas y que no hubiera formas de contaminar sus experimentos. Infortunadamente llegó una noticia muy triste para Lavoisier y su esposa, dado que cuando el 5 de mayo de 1789, al estallar la Revolución Francesa, hubo grandes y profundos cambios en la vida en que los franceses percibían su realidad, y hubo un cambio de régimen. Estos años, si bien hubo una mayor libertad de expresión, donde Lavoisier y sus colegas pudieron publicar una revista científica llamada Annales de Chimie para poder publicar de manera más sencilla sus trabajos, igualmente en esta época fue cuando Lavoisier fue arrestado el 28 de noviembre de 1793, quien fue acusado falsamente de adulterar tabaco y usar dinero del tesoro. Recordemos que Lavoisier era parte de la recaudación de impuestos
para apoyar a los enemigos de Francia. A pesar de que estas acusaciones fueron infundadas por Antoine Dupont y aunque Marie-Anne, esposa de Lavoisier, hizo todo lo posible junto con otras personas de la época para que no fuera sentenciado Lavoisier, el juez finalmente dijo: la República no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia, condenando a Lavoisier a morir por guillotina el 8 de mayo de 1794 en la denominada época del terror. Lagrange, un gran matemático, opinando sobre la muerte de Lavoisier, dijo: ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar. Y de esta manera fue que se había perdido la vida de un gran científico que hasta la fecha sabemos que es el padre de la química moderna. Año y medio después de su muerte, Lavoisier fue exonerado de los falsos cargos que le habían hecho, y en una nota que llegó a Madame Lavoisier se podía leer: para la viuda de Lavoisier, quien fue falsamente condenado. El nombre de Lavoisier se está inscrito en la Torre Eiffel junto con otros 72 científicos notables. Las grandes aportaciones de Lavoisier en gran medida se deben a su manera de interpretar la realidad, donde su esposa tuvo un papel fundamental al estar trabajando de cerca con Lavoisier. Hay estatuas, por ejemplo, en su nombre, que podemos encontrar en el Louvre, Napoleón. Incluso los trabajos de Lavoisier habían llegado hasta el Japón, donde, como pueden ver, hay traducciones al japonés de los trabajos de Lavoisier, donde podemos ver las retortas. Igualmente se han nombrado cráteres lunares y asteroides usando el nombre de este gran científico francés. Por lo tanto, gracias a los Lavoisier, donde Marie-Anne también era una gran anfitriona, quien recibía a muchos de los científicos de la época que ayudaron también al trabajo de Lavoisier, la podemos recordar por ser una gran ilustradora, una asistente de laboratorio y una mujer muy competente en el campo de la ciencia, lo cual la hace la madre de la química moderna. Por su parte, Lavoisier, con sus grandes trabajos tirando teorías antiguas y sentando las bases para la química moderna, siempre apoyado en la evidencia experimental, lo conocemos como el padre de la química. Dejo aquí un poco más sobre la revolución de la química y algún video para que puedan seguir explorando este canal donde se enfatiza la importancia de la química. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.